ni eran creyentes. Amén. Ahora, ¿cómo llegaron a tener una gran fe estas dos personas? Y usted también puede lograrlo. El centurión y la mujer de Sirofenicia, y no eran religiosos, ni eran cristianos, ni creían en nadie. Amén. Ahora, busque conmigo Marcos, donde Jesús se maravilla de una manera extraordinaria. No puedo detenerme porque no es el tiempo. Marcos 6, del 4 al 6, dice así: mas Jesús decía, no hay profeta sin honra. Marcos, ¿qué? 6, 4. Mas Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Amén. Ahora, Jesús se asombra de la fe del centurión, pero también se maravilló de la incredulidad de la gente. O sea, que hay gente en la iglesia, y usted lo ve, que enseñan, predican, amén. Hasta son personas que conviven cerca del liderazgo, pero no tienen fe. Dios no trabaja donde no hay fe. Amén, no trabaja. Hay gente, hermano, que se pierde porque no tenemos fe. Hay gente que no se sana en la iglesia porque no tenemos fe. Hay gente que no recibe porque no tenemos fe. Dios no trabaja con incrédulos. ¿Ya está entendiendo? Dios no trabaja con incrédulos. Dos principios para desarrollar una gran fe: la obediencia a la palabra de Dios y a su autoridad delegada. Dos principios para desarrollar una gran fe: obediencia a la palabra. Busque conmigo Romanos. Yo tengo que ser obediente a la palabra, creerla a la palabra. Amén. Y tengo que ser obediente a la autoridad delegada. Romanos 16, versículo 19 al 20. Romanos 16, 19. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero no quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto, Romanos del 19 en adelante. Amén. Hasta el 20. Os saludan a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosipa, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del 19 al 20, ¿verdad? Ajá. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Ahí está la palabra. Vamos a ver. Pablo nos dice que cada vez que nosotros obedecemos la palabra, estamos aplastando a Satanás. Amén. Pero esta obediencia debe ser completa y perfecta. Cada vez que yo estoy obedeciendo la palabra, yo estoy aplastando a Satanás y lo tengo bajo los pies. El principio de la obediencia operando en el centurión, quizá usted no lo está entendiendo, pero poco a poco usted lo va a entender. Amén. Vamos a ver el centurión, que no era cristiano, no era nada, pero yo creo que es más obediente que cualquier cristiano. Vamos a ver Lucas 7. Lucas 7, versículo del 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión era un hombre buscador de Dios. El centurión era un hombre buscador de Dios y lleno de compasión. Amaba a su siervo y quería verlo sano. Amén. Del 6 dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo ¿qué? Estaba creyendo ¿en qué? En la palabra de Dios. No necesitaba evidencia, él solamente di la palabra que yo creo que poco a poco usted lo va entendiendo. El centurión trataba de convencer a Jesús de que visitara su casa, pero al recibir una revelación de Dios, dos cosas. Primero, él no era digno de recibirlo en su casa. No era necesario que Jesús fuera a su casa. Esto lo llevó a una gran declaración de fe, como el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión no solo dijo la palabra de fe, sino también dio la explicación que sustentaba su fe. El centurión vio y entendió el principio que Jesús tenía de autoridad, porque él mismo vivía bajo autoridad. Significa que si yo no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad ni para sanar ni para reprender a nadie. Y él vio, dice, no, este hombre tiene autoridad. El centurión tenía autoridad para comandar a sus soldados y siervos, pero no tenía autoridad para echar afuera la enfermedad. El centurión vio que Jesús vivía bajo ese principio, bajo autoridad de su Padre, Dios Todopoderoso, a quien le obedecía con la misma precisión de militar. Por eso Jesús tenía autoridad de Dios sobre todas las enfermedades, porque el Padre gobierna todas las cosas, según Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En pocas palabras, que hay gente en el mundo allá afuera que tienen más fe que los cristianos que están todos los días en la iglesia. Yo nunca he visto, ni en Jerusalén, que sí, donde están los judíos, los verdaderos cristianos, y hay gente allá afuera, y es así, que quizás tengan más fe que muchos de los que están aquí. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la fe del centurión? Mira lo que dice el 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuál va a ser el resultado de nosotros? De la fe que nosotros tengamos. Vamos a ver la maravilla, vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la gracia, vamos a ver que Dios va a contestar nuestras oraciones. Quizá lo que Dios está viendo en nosotros, que venimos a la iglesia, somos religiosos, pero no tenemos fe. Y ahora se está combatiendo una guerra espiritual, que Dios quiere demostrar algo grande en nuestras vidas aquí en la iglesia. Pero ¿sabe lo que Dios está encontrando? Muy poca gente con fe. Muchos están dudando. Muchos nada más están como Tomás esperando. Yo quiero ver si es verdad, pues ya yo he desafiado a Dios. Yo quiero ver si es verdad. ¿Y qué tal si no es verdad? ¿A dónde va a quedar el pastor? Mire, Dios sigue siendo Dios, aunque la hermana no se levante. Amén. Pero Dios quiere ver a la iglesia con fe para conmover. Dios nos está, nosotros que estamos probando a Dios, Dios nos está probando a nosotros, es al revés. Nos está probando para ver qué tipo de fe
tengamos, si es una gran fe. Si tenemos una gran fe que la hermana se levante, o tenemos una gran fe que Dios nos puede dar un terreno, o si tenemos una gran fe que Dios nos puede dar una catedral. Dios no trabaja con gente que hable en lengua. Dios no trabaja con gente emocionalista. Dios trabaja con gente que tienen fe. Y Él da dos muestras aquí, el centurión y la mujer sirofenicia, que ni eran religiosos ni cristianos. Y mira que el hombre le construía la sinagoga a la gente. ¿Entiende? Hay gente. Ese fue el resultado, hermano. ¿Cuántos quieren resultado? Tenemos que tener fe, hermano. Si no tenemos fe, olvídate, no vamos a ver resultados. Vamos a quedarnos toda la vida aquí. Vamos a ver toda la vida sin ver milagros. Amén. Necesitamos una gran fe. Una gran fe. El siervo del centurión recibió su sanidad. Lo mismo puede suceder con nosotros si somos obedientes al Padre y a su palabra. Y fue la fe del centurión que sanó a su siervo. Nosotros podemos ser instrumento de fe para que otros reciban el milagro. Quiere decir, hermano, que si nosotros tenemos fe, vamos a ver el milagro. Quizá la hermana está allá, esté dormida, esté en coma, esté en esto, lo otro, pero la fe nuestra, que nosotros tengamos, amén, es el que va a realizar el milagro. Dios nos dice, yo voy a realizar el milagro dependiendo de la fe que haya. Si no hay fe, puede Dios dar tanta ronda, puede predicar y sin embargo no hacer nada. Y cuando llega el centurión allá dice, ve el milagro. ¿Pero por qué ve el milagro? Por la gran fe. Según principio de una gran fe, la mujer cananea. Busque conmigo Mateo 15. Otro ejemplo. Usted lo puede apuntar ahí. Eso no lo tiene todo el mundo. Mateo 15 del 21 al 27. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acordándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró a él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, ella tenía perseverancia, que es lo que Dios necesita hoy día de nosotros. No empezar y no terminar. Y seguir, hermanos, seguir orando. Seguir orando por lo que estamos orando. Por el trabajo, por lo que usted quiere, por el cambio, por su hija, por su familia. Amén. Si no hay eso, no hay un principio de fe, porque ella hubiera podido desistir. Hay momentos en que nosotros comenzamos a orar y apenas vemos que nos dan una mala noticia, ya, como que vivimos por emoción. Apenas nos viene una prueba, ¡ra!, vivimos por emoción. Dios nos da una medida de fe, quiere que tengamos fe en Él, quiere que la fe de nosotros crezca, para poder Dios glorificarse. Dios no se glorifica, hermano, donde no hay fe. Es bueno alabar a Dios, es bueno venir a la iglesia, pero donde Dios se va a manifestar es a través de la fe. Es a través. Imagínese, esa señora fue perseverando a través de todo lo estudiado. La Biblia le dijeron hasta de qué iba a morir. Le dijeron perra. Y hay hermano que uno le dice una cosa, ay, que el pastor me dijo que me voy de la iglesia. Imagínese todo lo que le dijeron a esta mujer. Y el hermano dice, ay, no sabe que el pastor me miró. El pastor me dijo así.
y yo me voy. Si usted supiera lo que le dijeron